como todos los martes, al doctor José Antonio Lozano Díez, quien es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, querido Gregorio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, pues Nuevamente. muy contento de saludarte una vez más en este periodo de Semana Santa en donde qué mejor momento de platicar contigo y poder pues seguir reflexionando acerca de algo que nos decías, ¿no? Hace algunos días de cómo conquistar la paz. Nos habías prometido una segunda parte, doctor. Sí, Gregorio, y creo que además muy oportuno, como bien lo dices, en esta Semana Santa. La semana pasada comentábamos cómo el mundo geopolíticamente ha perdido mucha paz. Hoy vemos un mundo mucho más convulso que el que veíamos hace unos 4 o 5 años. Pero decíamos, la paz esta, la que vemos geopolíticamente, la que vemos en las calles, es el resultado de la pérdida de una paz más profunda, una paz antropológica, de una paz interior. Y hablábamos de que gran parte de esta paz se perdió por este momento, esta circunstancia, este ambiente que le tocó vivir a nuestra generación y que a ninguna otra en la historia de la humanidad le había tocado. El momento que se bautizó como el momento VICA por sus siglas, esta enorme volatilidad, ¿no? Los cambios tan rápidos que vivimos, que no nos dejan ni siquiera poderlos digerir, esta incertidumbre que es la I de VICA, ¿no? No sabemos hacia dónde vamos, una gran complejidad muy difícil de entender, una gran ambigüedad. Pues ya entrábamos con todo este tema de la paz, Gregorio, cuando a finales de septiembre del año 2019, recordarás, oíamos una noticia que nos preocupó. Decía, ha aparecido un nuevo virus en la ciudad china de Wuhan, un virus Sí. de la familia Corona, ¿te acuerdas? Una más contagioso, más letal, y nos preocupó mucho. Quizás en septiembre todavía del 19 no tanto, como nos terminó de preocupar ya hacia enero o febrero del año 20, y trajo con él la pandemia que ha sido la crisis sanitaria más seria que hemos vivido en más de 100 años y que vino a afectar en gran medida toda la estructura social del planeta y que ha afectado muchos de los coletazos que vemos en términos de paz tienen que ver con esto. Una crisis de orden sanitario que trajo una crisis económica, que trajo una crisis también educativa, pero sobre todo, Gregorio, una crisis de carácter psicológico. Ya en octubre del año 2020 se decía cómo la mitad de la población mundial estaba pasando por problemas de depresión o ansiedad. Una cosa increíble, que la mitad de la población mundial estuviera pasando por esos problemas de salud mental, nunca nos había ocurrido en la historia. Y eso trajo consigo que ese momento VICA, del que hablábamos la semana pasada, tuviera un cambio muy relevante. Ahora estamos viviendo, Gregorio, un nuevo momento del que ya muchos pensadores hablan. El momento se ha descrito por sus siglas como el momento FANI, un momento de altísima fragilidad. Hoy nos sentimos vulnerables, nos sentimos frágiles frente a lo que está pasando. Fíjate el medio ambiente, estabas reportando antes de los anuncios el tema de los incendios, Incendios. tan tremendo desde ayer. Y bueno, el tema que también has estado reportando de la falta de agua, el tema del medio ambiente, Gregorio, en un planeta que se ha calculado que tiene 9 límites, de los cuales hemos rebasado ya 7, una circunstancia muy complicada, un momento vulnerable. Un momento de mucha fragilidad, un momento también de gran ansiedad, porque si hoy vemos a las generaciones jóvenes, si vemos también a las generaciones adultas, resulta que hay un tema muy importante de ansiedad y depresión como no lo habíamos visto antes. Qué importante hoy ayudar a los que tenemos alrededor a salir de estos estados complicados. Fíjate que a mí no me había tocado ver esta falta de esperanza tan grande en muchos jóvenes. Un momento se dice la N de no linealidad, que significa un momento en que hemos perdido mucho, Gregorio, también el sentido común. Si te fijas, muchas de las cosas que hoy discutimos hace años nos parecerían absurdas, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que un país que ha sido, que fue siempre el paladín de la globalización, como es Estados Unidos, fuera el primer defensor del proteccionismo, ¿no? O que un país comunista como lo es China fuera el primer paladín de la globalización. Parecería el mundo al revés. Es un mundo que ha cambiado mucho, un mundo también finalmente incomprensible. Esa es la I de Fanny. Pues en este mundo, Fanny, Gregorio, estamos muy impactadas las personas.
hemos perdido la paz interior. Y esa pérdida de la paz interior se refleja en tres grandes retos, tres grandes obstáculos. El primero es el crecimiento del odio y la polarización a lo largo de todo el planeta. Las cifras en todos los países del mundo son impresionantes. Ha crecido, sin duda, en los delitos de odio. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, en 4 años crecieron 400%. Delitos de odio que son los que cometemos contra otra persona por ser quien es. También, Gregorio, ha crecido mucho un fenómeno que se llama, o muchos le llaman, la decadencia. Somos una sociedad decadente. Las sociedades decadentes son aquellas que, a pesar de tener todo el progreso material, no encuentran respuestas a su vida, que a pesar de tener todos los elementos para salir adelante, como los tenemos el día de hoy, parecería que no sabemos a dónde vamos. Y finalmente, otro tercer gran obstáculo es este miedo al futuro, lo que se ha llamado la futurofobia, esta falta de esperanza que hoy se ve muy reflejada en las generaciones de jóvenes Centennial y Alfa. Ujú. Y la gran pregunta, Gregorio, ante esta falta de paz, este momento que estamos viviendo, este momento de crecimiento del odio y la polarización, de crecimiento de la decadencia, este momento de crecimiento de la futurofobia, de la falta de esperanza, ¿qué podemos hacer nosotros? Y ese sería el sentido de la reflexión del día de hoy en el programa. Pues yo quisiera dejar tres grandes consejos a las personas que nos están oyendo ahora en esta Semana Santa. Tres consejos que me parece que pueden ser muy útiles y que recordarlos nos pueden ayudar a recuperar la paz. Cada vez que no tengamos paz, si tomamos una notita de esto que voy a decir ahora, puede ayudarnos. El primer consejo es pensar cómo está nuestra vida. Muchas personas, Gregorio, nos levantamos los lunes, vamos a trabajar, vamos corriendo, regresamos a comer, volvemos otra vez a la oficina, tenemos actividades, vemos la pantalla, estamos contestando y llega la noche, llega el martes y lo mismo, y el miércoles, y llega el sábado y se convierte en un sábado social. Y yo les pregunto, ¿cuándo se dan un tiempo de reflexión en silencio en la vida? Un tiempo de reflexión que nos permita o les permita decir, oye, estoy contento en donde estoy, en este momento de mi vida, realmente las cosas que hoy valoro son las que valoraría, o he llegado aquí simplemente por inercia. Estoy manejando el barco de mi vida yendo hacia un puerto, o soy como una boya en el mar que voy hacia donde van las olas. Si no nos damos espacios de silencio en la vida, espacios de reflexión, lo dicen todos los estudios psicológicos, es muy difícil alcanzar la paz. Para las personas que tienen fe en un Dios, eso lo hacen enfrente de su creencia y se le llama oración. Para las personas que no tienen fe, se llama momento de reflexión personal y es, Gregorio, fundamental. Un segundo consejo que me parece muy importante es recordar una cosa. Una adversidad, un momento difícil de la vida bien llevado me refiero dándole un propósito, haciendo que no nos supere esa adversidad, que esa adversidad no acabe con nosotros, nos genera paz. Curiosamente, si nos dejamos llevar por las adversidades, nos entra la desesperación. Cuando vemos, oye, el medio ambiente, oye, la política, oye, me está yendo mal económicamente, oye, mi familia tiene estos problemas de salud, estos problemas de relación, nos puede entrar la desesperación. Y esa desesperación es lo peor que nos puede pasar, porque quien está desesperado lo pierde todo, toda la fuerza para salir adelante. En cambio, cuando eso le damos un sentido, cuando ese problema, a pesar de estar ahí, buscamos superarlo, encontramos una gran paz. Las adversidades en ese sentido son oportunidades para encontrar la paz. La paz no se encuentra pacíficamente, la paz se encuentra violentándonos interiormente. Parecería una contradicción, pero no lo es. Necesitamos nosotros trabajar en nuestro interior para encontrar la paz. Y finalmente, decir a las personas una tercera reflexión, y más en esta época de Semana Santa, que tiene que ver con la búsqueda de sentido. Estamos en una época en que hemos perdido mucho la paz porque hemos cambiado el sentido de la vida por emociones, hemos cambiado el sentido de la vida por sensaciones. Vemos cómo hace algunos años la generación millennial se texteaba en el celular usando algunas faltas de ortografía. Hoy la generación Centennial y muchos de nosotros usamos aplicaciones como el WhatsApp los emoticones, que son emociones. Dejamos de transmitir ideas.
Las ideas se transmiten con palabras. Con esas caritas, con esos dibujos, con esos emoticones transmitimos emociones que no son ideas. Hemos cambiado el sentido y la idea de la vida por las emociones y las emociones son pasajeras, las emociones son transitorias, uno puede amanecer muy contento y luego pasar a un estado de depresión y luego regresar a estar tranquilo. Cuando vivimos de las emociones incontroladas, entramos en periodos de ansiedad y depresión, perdemos la paz. Por eso, qué importante es volver a buscar el propósito de nuestra vida, preguntarnos qué es lo que nos mueve a largo plazo, hacia dónde va nuestra vida. Puede ser la educación de nuestros hijos, cosas profundas que tengan algo que realmente remueva nuestro interior. El mantener a nuestra familia, el trabajo, insisto, algún proyecto de vida. Estos tres consejos yo los quisiera dejar hoy para esta Semana Santa a todos quienes nos escuchan, Gregorio, para recuperar la paz. Los repito, buscar momentos de reflexión, que me parece fundamental, recordar que una adversidad bien procesada es fruto o es consecuencia o causa de la paz, y finalmente buscar sentido, que ese sentido que nos va a dar una paz interior profunda, esa paz hoy tan ausente en el mundo y que se va reflejando en nuestra vida, en la vida de las familias, de la sociedad y del mundo entero. Hay que empezar por nosotros. A pesar de este mundo y la circunstancia, podemos encontrar la paz y una paz profunda, Gregorio. Querido José Antonio, pues nos dejas con una gran enseñanza como cada semana y muy oportuno platicar de estos temas, como bien lo dices, en donde pues vendrán unos días en donde se dice, ¿no? Así coloquialmente, Semana Santa, tiempo de reflexión, ¿no? Y en donde pues hay personas que sí lo llevan a la práctica, habrá personas que no lo lleven a la práctica, pero dices, oye, no te tienes que ir todos los días a cumplir con los rituales religiosos de esta semana. A ver, nada más ese silencio, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente solamente la Semana Santa, pero comenzar esa reflexión y encontrar un propósito, darle la vuelta a los problemas, pues creo que nos dejas con una gran guía práctica para poder salir adelante y encontrar la paz. Primero nosotros y luego ya nos ocupamos del resto del mundo, querido José Antonio. Así es, Gregorio. La paz inicia en nosotros mismos y de ahí hacia afuera. Y si la logramos encontrar, es un buen propósito para esta Semana Santa, Gregorio, efectivamente. Como siempre, un privilegio platicar contigo. Gracias por acompañarnos y ya la próxima semana por aquí te espera Joaquín López Dóriga. José Antonio. Pues ha sido un gusto enorme y espero alguna visita a Monterrey tener oportunidad de saludarte personalmente. Órale, Gracias, aquí Gregorio. nos vemos. Bienvenido siempre. Gracias, José Gracias. Antonio. A ti, Gregorio. Gracias, Muchas el doctor gracias. José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, cómo conquistar la paz. Y bueno, pues ahí nos dio esta interesantísima y muy útil guía.